Vamos a dar paso a nuestra segunda conferencista, la doctora Kalina Martínez Martínez, quien nos va a presentar su ponencia, Plataforma PIVA, una alternativa de intervención en línea para adolescentes. Hola doctora, ¿qué tal? Muy buen día. Buenos días, ¿qué tal? No sé si guste ir compartiendo su pantalla. Y aprovecho para leer una breve semblanza de la doctora Kalina. Bueno, la doctora Kalina Isela Martínez Martínez es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y doctora en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora investigadora titular C en el Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde el año 2004 y actualmente es representante del doctorado institucional en psicología, ¿sí? Y líder del cuerpo académico Investigación sobre Comportamientos Saludables y Adictivos. Además, es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. En los últimos años ha consolidado la línea de investigación, adolescencia y consumo de drogas, y su trayectoria profesional destaca por el trabajo realizado en el campo de las adicciones, tanto en la prevención como en el tratamiento breve y transferencia de conocimientos en dicha línea de investigación. Ha participado en diversas investigaciones sobre estos temas y sobre el programa de intervención breve para adolescentes, PIVA, del cual se ha publicado 5 ediciones por parte de los Centros Nacionales de Adicciones, CENADIC. Y fue seleccionado como modelo de intervención en las unidades de especialidades médicas, Centros de Atención Primaria en Adicciones, UNEM-ESCAPAS, a nivel nacional. Desde el 2006 a la fecha ha publicado más de 60 artículos, 21 capítulos de libro y 14 libros, como resultado de las investigaciones a su cargo y las colaboraciones que ha realizado con instituciones de salud. A nivel local, con el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, a nivel nacional, con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la Comisión Nacional contra las Adicciones. Mientras que a nivel internacional se encuentra colaborando con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CIPO. Muy bien, esta es una breve semblanza de la doctora. Sin más, doctora, le dejo el uso de la voz. Muchas gracias, doctora Betsaida, por la presentación. Es un gusto para mí estar con ustedes. Hace poco estuvimos también en otro evento y pues para mí siempre es un placer y un honor participar en las actividades que ustedes realizan. Y bueno, voy a platicar un poquito, pues siguiendo un poco la temática de los adolescentes, de las intervenciones. En este caso, el PIVA es un programa para chicos que ya tienen un problema de consumo, que están abusando. No es un programa de prevención universal, como hace rato comentaba los resultados de Mantente Real la doctora Medina Mora. Que digamos, yo creo que vamos en la misma dinámica de tratar de evitar que los adolescentes tengan problemas con el consumo, pero obviamente, pues, dependiendo de la población. No encontré eso en tu música. Perdón. Aquí va a hablar Siri, perdón. Es importante reconocer la diferencia entre un chico que no ha iniciado el consumo a un chico que está abusando o un chico que ya presenta síntomas de dependencia. Considerando estos elementos, tanto la población como el abuso o no abuso o dependencia que presente la persona, pues también va a ser el tipo de intervención que podemos ofrecerle para tener mejores resultados. Se ha visto muchas veces que un programa de prevención universal no le va a hacer ni cosquillas a un chico que ya está abusando, ¿no? Entonces, en este sentido, el PIVA, voy a hablar un poquito de, digamos, de sus características, de los estudios que hemos realizado, y al final, pues me voy a centrar en lo que es la página web, que es en lo que hemos trabajado desde el 2017-18 para acá. Y bueno, también de una última investigación que estamos haciendo con usuarios de Cristal, platicando un poco también de lo que la inquietud está de las drogas de diseño y del uso de fentanilo, nada más así como ponerles platicarles un poco de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, en este caso, el PIVA, pues es una intervención breve, que lo que busca es hacer una identificación temprana de personas que están abusando de alguna droga. Identificación temprana quiere decir que muchas veces la persona ni siquiera ha pensado en buscar ayuda, ¿no? O sea,
En este caso, para nosotros ese es un reto importante, que estos adolescentes, aun cuando están teniendo ya consecuencias negativas por su consumo, no les resultan importantes, ¿no? Y no están buscando ellos un tratamiento, y muchas veces tampoco sus papás saben que están teniendo el problema, y por tanto tampoco los papás están buscando tratamiento, ¿no? Lo que buscamos es que la persona pueda llegar a la moderación o la abstinencia. Obviamente siempre reconocemos y consideramos que la abstinencia es el mejor camino, digamos, y más cuando son adolescentes, pero indudablemente podemos considerar la moderación o ir de más a menos, ¿no? Reducción del daño y reducción paso a paso. Lo que buscamos es que la persona tenga las menos consecuencias negativas por su consumo, y que entonces identifique situaciones de riesgo que le lleven a tener mayor problema y las aprenda a controlar. Es un enfoque cognitivo-conductual basado en la teoría cognitivo-social de Bandura, y pues también tiene otros elementos que se han ido incluyendo. Me acuerdo, ayer escuché la conferencia también muy interesante de Violeta, con la cual también he trabajado todas estas cuestiones de capacitación con los terapeutas, y señalaban pues las diferencias de repente que existen entre la terapia cognitivo-conductual y la entrevista motivacional. Pero a mí me parece que, bueno, la gran diferencia para mí sería el que la entrevista motivacional tiene un componente muy importante de Rogers, una terapia humanista, pero creo que encaja muy bien con la terapia cognitivo-conductual, y le da un plus en el sentido de que todos sabemos aquí que un elemento fundamental para que la persona pueda cambiar cualquier conducta, no solamente hablando de consumo de drogas, pues es el querer hacerlo, ¿no? O sea, es el primer elemento que tenemos que trabajar con la persona que tenemos enfrente, esté decidida o no a hacer un cambio. Es la cuestión motivacional. Si no hay motivación, pues no se va a poder empezar un cambio. Y para mí, la entrevista motivacional es un ingrediente perfecto para esta parte, pero además también para tener una interacción positiva con el adolescente, que es esencial. No podemos tener una actitud o una posición autoritaria, porque entonces es muy probable que deserte del programa. Pero las estrategias de terapia cognitivo-conductual creo que encajan perfecto con la entrevista motivacional a la hora de darle una dirección y una manera de poder ir paso a paso solucionando las dificultades que se va encontrando el adolescente a la hora de establecer un cambio cuando ya está interesado en hacerlo, y permite que el adolescente identifique habilidades de afrontamiento para aquellas situaciones que le resultan difíciles de controlar su consumo de drogas, y hacer un análisis funcional muy claro de por qué le resulta positivo el consumo, pero también a veces le puede resultar negativo. Y en ese discordancia pues entra la parte motivacional, que es lo que esperamos, además del componente de prevención de recaídas, de posibilidad de autocontrol que las personas en este nivel de uso de drogas pueden tener y se espera que tengan, y el uso de recursos sociales, del apoyo social, que también es fundamental. Estos son, digamos, los elementos teóricos en los que nosotros basamos esta intervención. Trabajamos con jóvenes estudiantes, así es como se ha aplicado el PIVA, con chicos que asisten a la escuela, que están en la secundaria o en la preparatoria, que tienen entre 12 a 18 años de edad. Generalmente hemos trabajado más con consumidores de alcohol, pero también con usuarios de marihuana, inhalables y cocaína. Y en los últimos años pues, nos hemos encontrado un incremento en el consumo de metanfetamina, cristal, y por eso estamos ahorita haciendo una investigación nueva, porque hemos visto que esa droga ocasiona un daño muy severo en muy poco tiempo, y además puede estar combinada con otros precursores como el fentanilo. Trabajamos pues con usuarios tanto de drogas legales como ilegales, que están en una etapa de abuso. Generalmente, aunque el programa está con un rango de edad muy grande, de 12 a 18 años, en realidad trabajamos más con tercero de secundaria, o sea, chicos que están entre 13, 14, 15 años, y preparatoria. Pero a veces sí hemos encontrado algunos casos de chicos
primero de secundaria, pero realmente es más raro. Generalmente en esta etapa todavía están en una situación experimental o de no consumo, entonces queda muy bien el programa como por ejemplo Mantente Real. El PIVA tiene varias etapas para su implementación, tanto en escuela como en un escenario clínico. Un aspecto fundamental y el reto para mí principal de este programa siempre ha sido la detección de los casos, porque como los digo, no esperamos en una clínica que lleguen, porque generalmente cuando llegan a lo mejor ya pueden tener algunos síntomas de dependencia. Entonces, por eso esta etapa la hacemos generalmente en la escuela, vamos a las escuelas, aplicamos el POSIT y así identificamos posibles casos a los cuales después hacemos una evaluación y luego la intervención, que aquí tienen los componentes. Trabajamos desde habilidades de comunicación, motivación, establecimiento de meta a través del balance decisional, identificación de situaciones de riesgo, planes de acción, metas de vida y en la evaluación del cumplimiento del trabajo de todas estas 5 sesiones en la última sesión de cierre. Y además, pues tenemos siempre seguimientos. Dependiendo de la investigación o del trabajo que estamos proponiendo, hemos hecho seguimientos al mes, a los 3, a los 6 meses y hasta 3 años después, porque tenemos un estudio longitudinal, pero generalmente los escenarios clínicos, pues por lo menos tienen un seguimiento, a veces a los 15 días, al mes, dependiendo, digamos, también de los resultados que va teniendo el chico. No me quiero detener mucho en esto porque considero que la mayoría de ustedes ya conoce este programa y bueno, también hay varias versiones del manual. Pero bueno, sí identificar que el programa, bueno, cuáles son los componentes que se trabajan, cuáles son las etapas y que pues nuestro reto principal siempre ha sido la detección de casos. Hemos evaluado el PIVA desde el 2003, que terminé mi tesis de doctorado, hasta la fecha seguimos, digamos, evaluando los componentes, evaluando en distintas poblaciones, evaluando desde la opinión de los terapeutas, porque trabajamos muy de cerca con los terapeutas de los UNEM-ESCAPA y de centros de integración juvenil. Siempre, obviamente, que nuestros resultados tienen que ver con comparar los resultados del mismo sujeto en términos de patrón de consumo, nivel de autoeficacia y problemas relacionados, pero también hemos comparado el PIVA con otras intervenciones y ahora pues tenemos también la página web que nos permite comparar el trabajo cara a cara o con una página web. Aquí vienen, digamos, los nombres de los distintos estudios en los que hemos incluido el PIVA como una estrategia a evaluar, desde trabajo con los mismos adolescentes hasta trabajo con los terapeutas, porque en los últimos años, de hecho, bueno, ni siquiera en los últimos años, a partir del 2005, el programa PIVA se empezó a aplicar en los centros UNEM-ESCAPA que empezaron en ese año a dar servicio en distintas partes del país y tenían el manual como un programa, una alternativa para aplicar. Y a partir de ahí, digamos, el contacto con estos terapeutas ha sido muy estrecho. Y para mí siempre ha sido muy importante reconocer que la experiencia clínica nos permite ir mejorando, ir haciendo, a lo mejor no le llamo una adaptación cultural, pero una reinvención del programa y transferencia en términos de cuáles son las dificultades que los terapeutas tienen a la hora de aplicar el programa y cómo lo podemos solucionar y cómo podemos ir incluyendo elementos que ellos a lo mejor están incluyendo a la hora de trabajar con el programa y que les ha fortalecido en los resultados. Entonces, por eso hemos hecho trabajo de diagnóstico sobre facilitadores, barreras y adaptaciones, entrevistando a los terapeutas, observando cómo hacen el manejo dentro de las sesiones. Y todo esto nos ha permitido a nosotros también ir mejorando la tecnología, en este caso el PIVA. En un artículo que se escribió hace algunos años por parte de Silvia Morales y Raúl Martín del Campo, donde estuvieron viendo cuáles eran los programas de los que se habían desarrollado en la UNAM que se implementan más en los UNEM-ESCAPA, pues el PIVA es uno de los programas que más se utiliza, obviamente porque una población con la que más trabajan es con los adolescentes y desafortunadamente hay mucho abuso. Por este trabajo de reinvención, pues tenemos 5 ediciones diferentes del material y gran parte de estos cambios que le hemos hecho al programa
pues tiene que ver con lo que nos dicen los terapeutas, ¿no? Seguimos teniendo retos importantes desde, como les decía, la identificación de los casos en los escenarios escolares, pues tener el espacio, el que nos permitan el tiempo para los chicos, el que no se estigmatice a los chicos, ¿no? Porque a veces, tú eres el que estás bebiendo mucho, por eso te están mandando a tratamiento, etcétera. Todo eso, pues puede ser un elemento que limita la implementación del programa. También hemos tenido dificultades en escenarios clínicos. No teníamos el PIBA en formato grupal. Muchos terapeutas en los UNEM-ESCAPA lo aplican de forma grupal, entonces ya tenemos un manual también en formato grupal. Y una de las cosas que más nos decían era el acceso a los materiales, porque definitivamente, lamentablemente, muchas instituciones carecen del recurso económico hasta para sacar suficientes copias, y realmente cada sesión del PIBA tiene un material específico que sí requiere varias hojas. Entonces nosotros nunca habíamos pensado como en eso, ¿no? Como que nada más pensábamos en cómo hacer los materiales lo más atractivos, que cumplieran con el objetivo de la sesión, pero no pensábamos en que luego esto encarece el servicio en una institución de salud. Y en ese sentido fue que, trabajando con los terapeutas, pensamos en la opción de trabajar con una aplicación y una página web, de tal manera que los terapeutas y los adolescentes pudieran tener el material sin tener que sacar copias, y poderlo tener desde su celular, los chicos, y que pudieran, por ejemplo, hacer su autorregistro en el celular, que el terapeuta pueda explicarle a través de una pantalla al adolescente los ejercicios y que se puedan llenar ahí mismo. Y esto sucedió antes de la pandemia. Ya luego vino la pandemia y esto pues fortaleció nuestra idea de hacer esto, porque, bueno, obviamente no solamente reduce costos en términos de gastos de papel, sino también puede ser, bueno, de entrada pensamos, y lo encontramos también en la literatura, que luego también les voy a decir que no ha sido tan así, la verdad, y que es más accesible y permite llegar a poblaciones vulnerables que a lo mejor no pueden acudir a un centro porque no tienen ni siquiera el recurso para el transporte. Ya desde antes de la pandemia hay mucha literatura al respecto sobre el uso de tecnologías en programas para la depresión y ansiedad que han sido bastante efectivos. Y en general para la población a nivel internacional, y México no queda fuera, pues ya es como muy común que tengamos un celular, una tablet, una computadora. Yo me acuerdo cuando yo la primera vez que fui con los doctores Obel a Estados Unidos, estoy hablando de, ¿qué año sería? Como el 2000, ellos ya trabajaban la evaluación de los usuarios, la hacían en una computadora, o sea, llegaba la persona que iba a pedir el servicio, atención a tratamiento, y en una computadora se le preguntaban la línea base retrospectiva, todos los instrumentos, ahí la persona los llenaba, y la misma computadora le entregaba sus resultados y le daba retroalimentación y le especificaba qué programa podía ser más útil para él, y le daba una cita. Cuando nosotros fuimos allá y vimos eso, nos pareció muy atractivo, pero nos parecía que era difícil que todas las personas pudieran sentarse en una computadora y sentirse en confianza para empezar, para hacer ese llenado, ¿no? Ahora las cosas han cambiado muchísimo en poco tiempo. Ya los chicos pues son expertos en el uso de un celular, y en ese sentido consideramos que la intervención per se o por sí misma pudiera ser mucho más atractiva para los chicos presentándoselas en una página web o en una aplicación. Es por esto que nos motivamos mucho, y pues que además vimos que algunos resultados internacionales hablaban sí de reducción del patrón de consumo, de riesgos asociados, de mantenimiento del cambio, y que estos resultados son muy similares a las intervenciones cara a cara. Estos fueron como, digamos, las motivaciones que nos llevaron a hacer esta página web, y que estamos todavía en pues ya no construcción, ya está construida la aplicación, pero sí hemos tenido algunas dificultades. Ya en Android ya está, pero en Mac no se encuentra todavía disponible.
Pero bueno, tenemos esta plataforma que es una página web donde está todo el programa completo. Tenemos dos grandes perfiles en esta página web. Un perfil para terapeuta y un perfil para adolescentes que se inscriben al programa, ¿sí? Ha sido un proceso que empezó desde el 2018 y bueno, estamos ahorita ya terminando el 2022. Ya se ha usado, ya hemos hecho pruebas, piloto y se ha aplicado con algunas personas. Se han inscrito muchos terapeutas también, pero todavía estamos como con algunas a veces dificultades en la plataforma. O sea, todavía estamos trabajando con los programadores porque de verdad llevar este programa en línea, digamos, pareciera muy fácil y la idea fue muy buena por parte de los terapeutas de una MCAPA, pero sí, conforme la hemos ido aplicando, pues sale alguna dificultad. Por ejemplo, nosotros, un instrumento como la línea base retrospectiva, que para nosotros resulta a lo mejor sí engorroso porque es un calendario de los últimos 6 meses donde le preguntamos al chico cuánto ha consumido en los últimos 6 meses y cada cuándo, y de repente pues no se acuerdan, aunque consideramos que es un hábito ya establecido cuando están abusando. Ahora en una plataforma, en una página web, el Alibare resulta difícil, entonces la cambiamos por una serie de preguntas con opciones de respuesta, etcétera, que permitan tanto al terapeuta como al adolescente tener una respuesta más rápida. Entonces en eso estamos. Pero bueno, como les decía, tenemos dos perfiles, el registro para terapeutas y el registro para adolescentes. Hay una página en la cual tienen que, tienen que ingresar y después al registrarse elegir la opción como terapeuta. Obviamente que nosotros no podemos aceptar a cualquier persona que diga ser terapeuta, tiene que ser alguien que ya haya aplicado el PIVA de manera presencial, que esté en una institución de salud donde trabajan con el programa. Por tanto, cuando alguien se registra, pues hasta días después va a recibir un correo de confirmación de que es aceptado como terapeuta del PIVA y puede utilizar esta plataforma, ¿sí? Y luego tiene que registrar algunos datos y entonces ya puede utilizar la plataforma. En este caso, esta plataforma no solamente le va a permitir pues tener un perfil como terapeuta, sino ver todos los expedientes de sus pacientes, tener todo muy claro sobre en qué sesión van, cuál es el problema que tiene, cuál es el patrón de consumo. O sea, un expediente completo lo pueden llenar y ver ahí en la plataforma, y además pueden ver el material de cada sesión como terapeuta y ver cada cuándo se mete su paciente, cómo va trabajando, y tener una sesión en línea con el adolescente, o el adolescente puede trabajar por sí solo y solamente el terapeuta le da una retroalimentación escrita. Aquí viene un ejemplo de qué va a pedirle al momento de registrarse como terapeuta. Los datos que le va a solicitar al terapeuta. Aquí ya la entrada al perfil, vienen las citas, los pacientes, las estadísticas de sus pacientes, desde qué sustancia están usando, patrón de consumo y todas las medidas de los instrumentos que tenemos por paciente o global de todos los expedientes que ellos tienen. Aquí cuando entran como terapeuta, después de registrarse, les va a dar un código de invitación. Este código de invitación es el código que le tienen que dar a sus pacientes para que sus pacientes puedan ingresar a la plataforma y puedan ser como seleccionados o como parte del grupo del perfil de ese terapeuta. Por eso se les da un código que ellos deben de tener para dárselos a sus pacientes y que entonces sus pacientes puedan entrar dentro de ese grupo. Aquí está otra pantalla. Aquí viene la lista, por ejemplo, de un terapeuta de los pacientes que tiene, cuál es el progreso, en qué sesión van. Aquí también el terapeuta puede pedirles una cita o recordarles una cita a los adolescentes que está atendiendo.
puede irse, como les digo, les da la información por el grupo de pacientes, pues les puede dar la información por cada paciente, información general, en qué sesión van, cómo va con su consumo, porque también ahí llenan el autorregistro los adolescentes. Aquí viene todos los datos de la evaluación del adolescente. Y luego está el otro perfil, que es cómo se registra un adolescente. Son los mismos pasos, pero en vez de decir que es terapeuta, tiene que seleccionar el perfil de adolescente, ¿sí? Después de que selecciona, tiene que seleccionar institución y terapeuta con el código de invitación, y el adolescente tiene que completar la evaluación del programa, ¿sí? En este caso, puede estar, como les decía, en una sesión cara a cara con el terapeuta y solamente están viendo una pantalla, ya sea del celular o de una tablet, de una computadora, y ahí van llenando los dos, o puede ser que el adolescente esté en su casa con su celular y vaya llenando, o estén en una sesión en línea y terapeuta y paciente y vayan llenando juntos estos datos. No puede pasar de la evaluación al tratamiento, digamos, si no completa la evaluación, si no la termina. Y además, al acceder al tratamiento, no puede acceder el adolescente a todos los ejercicios de todas las sesiones. Tiene que pasar por lo menos una semana entre una sesión y otra para acceder a lo siguiente. ¿Por qué? Esto es fundamental, porque si no, podría el adolescente llenar todo a la y se va, y eso no le va a servir de nada. Lo importante es que cada componente que él va teniendo y que va trabajando con el terapeuta, pues puede ensayarlo durante la semana. Y entonces a la semana siguiente poder platicar de cómo le fue, qué de las cosas que aprendió en la sesión pasada las puede utilizar y qué cosas a lo mejor las tiene que modificar. Entonces, por eso no se le da libre acceso al adolescente a todas las sesiones, sino que va una semana y a la siguiente sesión. Es la única manera. Aquí viene también la pantalla cómo se registran. Tienen que poner un correo electrónico. Aquí hay una pregunta también clave. Si tienen un terapeuta, les va a pedir el código de invitación, o pueden decir que no tienen un terapeuta, y en ese caso se les puede asignar un terapeuta o pueden trabajar ellos por sí mismos. Esta última posibilidad no la hemos, o sea, digamos, no ha habido ningún adolescente que entre y que diga, yo quiero y yo voy a hacer mi trabajo por sí mismo. Está la opción, pero no hemos trabajado de esa manera. Hasta ahorita siempre se ha trabajado con un terapeuta. Y luego, después del registro, pues viene la entrevista inicial y todos los instrumentos de evaluación para poder entender muy bien el caso. Se van teniendo que contestar cada instrumento y luego ya se les va retroalimentando y se les va pidiendo que vayan llenando lo siguiente. Son 4 instrumentos los que ellos tienen que contestar. Y bueno, a partir de esto, digamos, ¿cuál ha sido la experiencia? Seguimos nosotros evaluando el programa. Primero hicimos un primer acercamiento con los terapeutas para que evaluaran la usabilidad de la plataforma, es decir, si es fácil navegar en ella, si es clara. Bueno, los resultados han sido positivos en lo general, aunque sí hemos encontrado algunos retos que hemos tenido que ir modificando, como les digo, el no utilizar la línea base retrospectiva o tener la opción de opciones de respuesta sobre patrón de consumo, porque luego la LIBAR es medio complicada para aplicarla aquí, más que nada si el chico lo está haciendo solo. Nos hemos encontrado también, ahorita estamos trabajando con INJUVE de Ciudad de México con un financiamiento que nos dio el Banco Interamericano, donde se espera que se detecta a los adolescentes con riesgo de abuso, se les invita, pero aunque muchos adolescentes tienen celular, pues no tienen datos, que era lo que les decía al principio. Pareciera muy buena idea, pero luego los datos que tienen los utilizan para otras cosas, no los quieren utilizar para tener terapia, por ejemplo. Entonces, el acceso
al internet no es tan, digamos, no es tan bueno, y menos en las poblaciones marginales que más necesitan, ¿no? En la Ciudad de México hay algunas áreas del gobierno de la ciudad donde tienen como café e internet, donde pueden ir y tienen libre acceso. Esa ha sido como la alternativa para algunos chicos, pero en realidad no tienen libre acceso a datos como para trabajar. Se está trabajando y hay una opción en la página web para que no tengan que estar conectados al internet. Pero si ellos quieren platicar con su terapeuta, pues sí tendrán que hacerlo en línea, o se ha trabajado por lo menos por teléfono, una manera, ¿no? Pero digamos, el acceso a datos de internet, pues es lo que nos está fallando un poco. Sí hemos visto en los resultados que tenemos, esto que les presentaba es un artículo que ya está escrito en la revista de Centros de Integración Juvenil, y tenemos algunos datos, y hemos visto resultados similares cuando los chicos terminan todo el programa en cuanto a cambio de patrón de consumo, problemas relacionados a su nivel de autoeficacia. Sí hemos visto que sí modifican su comportamiento en este caso, de alcohol. Pero bueno, nos falta hacer una aplicación de más sujetos, que ahorita estamos con lo del INCUBE, y además analizar, pues para los terapeutas, si sigue, además de la usabilidad, pues ellos cómo se sienten con la utilización de este tipo de plataformas y con las distintas opciones, cara a cara y plataforma, o trabajo en línea, o trabajo posterior a que el adolescente conteste las sesiones, ¿no? Entonces estamos como con esta, todavía, digamos, en esta indagatoria, y además de esto, pues como les decía, tenemos un nuevo proyecto donde estamos conociendo las historias de inicio de consumo de Cristal, cómo han ido evolucionando su consumo, cuál es la trayectoria en búsqueda de tratamiento, cuáles son los componentes que los terapeutas están usando para trabajar específicamente con los usuarios de Cristal, para o complementar el PIVA como un programa que puede usarse en esos casos, o para hacer una intervención diferente para drogas de diseño. En eso estamos en este momento. Muchísimas gracias por la atención, y quedo a sus órdenes para preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctora Kalina. Sin lugar a dudas, dando continuidad a la presentación que tuvo hace un par de meses con nosotros, ¿no? Pues también nos abre como una perspectiva diferente, ¿no? A partir del uso del PIB a través de una página web. Muy bien, pues entonces les pregunto aquí al público en general si tienen alguna pregunta o alguna duda. Adelante, tenemos tiempo valioso que nos puede aquí atender la doctora Kalina. Adelante, Alma. Van a decir ya cállate, Alma. Una pregunta muy puntual que se la hice a la doctora María Elena Medina y se la hago a la doctora Kalina. ¿Han trabajado con población indígena y evaluación sobre población indígena? Yo vivo en una región totonaca, en una comunidad muy pequeña, y ha habido una cantidad de problemas de alcohol. La misma comunidad dice que los muchachos no solo se alcoholizan, que se meten otras cosas porque actúan muy raro, ¿no? Y les decía yo que aquí hay un sapo que es venenoso y lo lamen al sapo y les crea como alucinaciones. Entonces, parece, o sea, digo, es una población muy pequeña, pero si lo vemos en términos de magnitud de los problemas, pues para la comunidad es una desgracia, porque la gente joven está metiéndose y es una prevalencia alta, ¿no? Entonces, si tienen alguna experiencia. Y otro comentario, por ejemplo, que a mí me impresionó, yo he ido a Londres con una doctora que trabaja psicopatología infantil y juvenil. Ella es de Malasia y es Iván, de un grupo indígena Iván, y decía que curiosamente en su idioma no hay una palabra para pensamiento, ¿sí? Todo se habla de sentimientos. Entonces, si tú llegas con una estrategia cognitivo-conductual y les dices, oye, o si ni siquiera conoces que en su idioma no lo manejan, les dices, oye, pero ¿tú qué piensas? Pues no, ¿tú qué sientes? Es el asunto, ¿no? Entonces, nosotros que estamos formados con otra dimensión cultural,
para nosotros el pensamiento y las emociones supuestamente son diferentes y están vinculados, pero para esas comunidades no, solo existe el sentimiento, no el pensamiento. Yo casi me desmayo cuando escuché eso, dije, ah, caray, pues no sabe uno tantas cosas. Sí, muchas gracias, muy buena, muy interesante. Considero algo relevante es que sí hemos trabajado con población rural y hemos encontrado esta cuestión que usted señala, ¿no? Como no hay actividades que hacer y el uso del tiempo libre es fundamentalmente consumir alcohol o alguna otra droga. Nosotros tenemos un libro que trabajamos en población rural del estado de Aguascalientes y de la región, abarcando todas estas cuestiones sobre cómo las situaciones de consumo tienen que ver con ese uso de tiempo libre. Y en especial la población indígena, hemos trabajado con población maya en Yucatán, con los Tsunami Escapa de ese lugar y una investigadora que está allá en una universidad privada, donde han hecho algunas adaptaciones, más que nada al lenguaje maya y a algunas situaciones específicas de consumo, pero lamentablemente no hemos podido, digamos, sistematizar algún artículo con ella, que será muy interesante, pero sí se han encontrado resultados buenos. Yo creo que como señalaba hace rato la doctora Medina Mora, las estrategias hemos visto que pueden funcionar a nivel mundial con cualquier persona, o sea, esto de la identificación de situaciones, esto de la planeación de acciones concretas. Lo que sí tiene que variar son los ejemplos específicos, el contenido que le damos a las personas para que pueda ser significativo para ellos, ¿no? Y que lo estamos entendiendo. Que ahí por eso es importante darle un estilo terapéutico de entrevista motivacional que permita que más que nosotros decirle, mira, esto es lo que te está pasando, que él nos diga, ah, esto es a mí lo que me pasa, esto es cuando me siento así, volviendo al tema de los sentimientos y pensamientos. Yo creo que a veces pensamos que el hecho de trabajar cognitivo-conductual quiere decir que estamos solamente en el área de pensar. No, cuando hablamos de situaciones de consumo, por ejemplo, hablamos de emociones. Son emociones displacenteras las que te precipitan el consumo, son emociones placenteras, es la relación con los otros, y esos elementos emocionales están incluidos dentro de un programa como este, ¿no? ¿Cómo me siento en el momento que consumo? ¿Cómo me siento antes de consumir? ¿Cómo me siento posterior? ¿Cómo me siento cuando no consumo? Y esos son ingredientes que también nosotros, digamos, trabajamos y que son aspectos muy importantes del usuario que le van a permitir también aprender a controlar su consumo, ¿no? Y a identificar que a lo mejor se siente deprimido, triste, se enoja y por eso busca el consumo, pero al final la emoción de relajación le dura muy poquito y el enojo otra vez vuelve a ser muy fuerte, no sé si me entienden. Entonces sí manejamos estas cuestiones de tipo emoción junto con el pensamiento, ¿no? Gracias, doctora Alma. Muchas gracias. También tenemos aquí la intervención de Mari, de Arca de Noé AC, una asociación civil. Hola, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Para nosotros nos pareció muy importante todo lo visto, ¿no? Ahora, tengo una duda. La intervención breve, ¿cuánto es más factible que dure? ¿Cuánto es el periodo de duración de una intervención breve, ¿no? Hemos visto muchos casos con cristal y también esta parte, la nueva sustancia que está llegando, ¿no? Que es el fentanilo. Y sí pues nos preocupa, ¿no? Como a todos hoy en día. Pero mi duda es cómo se puede implementar la intervención breve en estos casos, o inclusive no solo en estos, sino a manera general. ¿Cuánto es la duración de la intervención breve? Bueno, en términos de lo que dice la literatura, la intervención breve puede ser desde una sola sesión hasta 20 sesiones. Hay quienes hablan de que si es intervención breve es una, pero hay quienes dicen 20, ¿no? O sea, hay como mucha variación en ese sentido, pero digo, no más de 20 serían. Pero yo creo que aquí lo importante desde mi punto de vista es algo que trabajo continuamente con los terapeutas y que yo creo que tú tienes más la respuesta es
Cuando tenemos un usuario que después de trabajar los componentes del PIBA no ha hecho cambios en su patrón de consumo, no ha podido reducir sus problemas, pues tenemos que a lo mejor agregar algún componente a esa intervención que pueda ser útil. Tiene que ver con el deseo por la droga, tiene que ver con un problema de estado anímico, tiene que ver, o sea, ¿cuál es el precipitador más importante que lo está llevando a que no pueda hacer un cambio y trabajar en ese componente, aunque no sea del PIBA necesariamente o del programa de satisfactores, sino que yo, por ejemplo, con usuarios que tienen una problemática más severa y que el PIBA resulta un programa como para mí de primer paso para, digamos, incrementar su motivación, me ayuda el PIBA para incrementar la motivación, pero luego tengo que trabajar componentes, por ejemplo, del programa de satisfactores cotidianos de la doctora Lidia Barragán. Esa combinación me ha sido útil, por ejemplo, ¿sí? Pero sí, yo creo que estos nuevos usuarios que nos estamos encontrando con Cristal, que muy rápidamente están desarrollando una adicción y que además, por ejemplo, nosotros también nos estamos encontrando personas que no iniciaron un consumo a los 14, 15 años, sino que están iniciando a los 30, a los 35 años, que nunca habían usado más que alcohol y que de repente por mejorar su desempeño escolar, laboral o sexual, empiezan a usar Cristal y terminan internados en pocos meses en una clínica de rehabilitación. O sea, entonces ahí yo creo que sí necesitamos algunas estrategias complementarias, distintas, para este tipo de problemática a la que nos estamos enfrentando en este momento. Y por eso esta investigación que estamos llevando a cabo, tanto con terapeutas como con usuarios y con familiares, para poder responder mejor a estas necesidades nuevas. Gracias. Ok, también tenemos algunas preguntas en el chat. A ver, permítanme un segundo. Ahí tiene muchas felicitaciones, doctora Kalina. Y Ocran Félix menciona, dice, disculpe, ¿ya tienen ustedes el POSIT para celular? Sí está dentro de la plataforma del PIBA, el POSIT, aunque realmente el POSIT nosotros lo usamos más que nada en la detección de los casos. Entonces, al principio no lo considerábamos como parte de la evaluación, pero de todas maneras sí lo tenemos ahí en la plataforma. Esa parte de la detección de casos, pues de todas maneras, aún en la plataforma, pues sigue siendo un reto importante, ¿no? Porque la invitación se hace posterior a que se identifican a los chicos que tienen probable problema por el consumo, ¿no? O ya cuando llegan a un escenario clínico es más sencillo. Ok. Doctora, en la generación pasada tuvimos un estudiante que trabajó la importancia de la entrevista motivacional justo para atenderla. Trabaja en un MK. Entonces, mi pregunta es, a partir de esta página, ¿no? ¿Cómo logra tener como este enganchamiento, este rapport, el terapeuta con el usuario? O sea, de alguna manera se consideró en la creación de esta página. Sí, esa es una pregunta muy importante. Yo creo que indudablemente el estilo terapéutico basado en la entrevista motivacional hace una gran diferencia en el trabajo que podemos hacer con los chicos. Considero que los ejercicios que se plantean dentro de las sesiones tienen ese ingrediente. Obviamente para mí cara a cara, ese contacto real, pues nunca, digamos, se sustituye, ¿no? Para toda interacción humana, ¿no? Lamentable, bueno, yo como generación que no uso celular desde que nació, lo veo así. No sé las nuevas generaciones si realmente, porque si nos fijamos en los niños y los chicos adolescentes ahora, para ellos la interacción más valiosa tiene que ver con esto, o por lo menos parece. Creo que para mí los ejercicios que implementa el PIBA permiten ese estilo de trabajo. O sea, porque no, por ejemplo, cuando preguntas el balance decisional, cuando preguntas qué cosas positivas tiene tu consumo y qué cosas no tan positivas tiene,
esa es una interacción positiva donde estamos validando al usuario, donde le permitimos que se exprese totalmente, no le estemos diciendo las drogas son malas, ¿no? Entonces, pienso que los ejercicios tienen el ingrediente de entrevista motivacional que permite que el usuario se sienta en confianza y que se sienta que no se le está juzgando. Entonces, en ese sentido, creo que sigue, digamos, ese ingrediente ahí. Obviamente, el que el terapeuta, cómo le retroalimente, ya sea dentro de en línea, perdón, en una plataforma en línea, o cara a cara, o por mensaje, también va a hacer la diferencia, ¿no? O sea, si yo le pongo al chico, oye, muy bien, después de que ya me puso su autorregistro y me puso, tuve un consumo alto en la semana, pero tuve 3 días que no consumí, y entonces el terapeuta le escribe, muy bien hecho, qué bueno que lograste no consumir en esas ocasiones, ¿cuál fue la estrategia o cuál fue la cosa que más te ayudó a lograr esto, ¿no? ¿Y qué identificas que puedes mejorar en esa situación donde consumiste? Estamos siendo abiertos, estamos teniendo apertura, no lo estamos regañando, entonces aún en un mensaje de texto podemos utilizar la entrevista motivacional. No sé si me doy a entender y si me contesto la pregunta, más o menos. Sí, sí, claro, totalmente, doctora. Aquí también hay otra pregunta. Dice, ¿no cree que es necesario también educar a los padres acerca de todas las sustancias que pueden consumir los adolescentes? Sí, indudablemente creo que el trabajo con papás es fundamental. El PIBA no lo hace, trabajamos directamente con los chicos, pero sí hemos visto que los resultados se fortalecen cuando el papá tiene supervisión y una interacción positiva. El papá me refiero a los dos papás, ¿no? O sea, cuando el adolescente nos reporta interacción positiva con los padres, es decir, que tiene una relación adecuada, que sí se puede comunicar, que sí platican y que además hay algunas reglas en casa consistentes, eso fortalece muchísimo los resultados del PIBA, ¿no? Entonces sí, sería muy bueno, y de hecho los terapeutas también cuando nosotros trabajamos transferencia y barreras, pues siempre nos han dicho, ¿no? Sería muy bueno siempre contar con los papás al lado, ¿no? O sea, eso fortalece mucho el resultado, pero lamentablemente no en todas las situaciones. Y luego peor aún, a veces los chicos que están más con una situación de problemática más fuerte son los chicos que cuentan menos con el apoyo de los papás. Entonces ahí tenemos que apostarle también a la autorregulación, ¿sí? Que el programa lo trabaja muy bien. Excelente. Bueno, pues, doctora Kalina, le agradecemos su participación. Siempre es un gusto tenerla con nosotros aquí en la Universidad Veracruzana. Pues en breve le estaremos enviando su constancia de participación. Nos van a quedar 5 minutitos, así que podríamos aprovechar para ir por un cafecito y nos conectamos. Bueno, no nos vamos a desconectar, sino más bien volvemos a abrir micrófono ahorita a las 12 en punto.